Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 53. La visita de un amigo el 4 de febrero de la primavera del año 198 del calendario de la Liga Pokémon, los cultivos del rancho finalmente alcanzaron la madurez. Por la mañana, después del desayuno, Naoki se puso su ropa de trabajo azul, que no había tenido tiempo de lavar, y se preparó para dirigirse a los campos para la cosecha. En ese momento, una voz familiar lo llamó desde afuera del rancho. Naoki se giró y vio a Yosuke caminando hacia él, cargando una gran mochila de viaje. Desde lejos, Yosuke saludó y gritó: «Oye, Naoki. Por fin encontré el lugar». Naoki hizo una pausa en su trabajo y levantó una ceja. «¿Terminaste de explorar los Pokémon alrededor del lago Kaseroya?» Yosuke asintió, un poco avergonzado. «Sí, me encontré con algunos estudiantes de la Academia Naranja en el camino, lo que me retrasó un poco». Cuando llegó un invitado, Naoki dejó su trabajo a un lado e invitó a Yosuke a sentarse un rato. Pero Yosuke sacudió la cabeza y miró a su alrededor con entusiasmo. «¿Pudiste hacer todo esto tú solo?», preguntó. Campos limpios y un césped impecable. Todo parecía estar muy bien organizado. «Para ser precisos, Koraidon y Kiklizar también ayudaron mucho», respondió Naoki. «Eso es increíble», elogió Yosuke. Naoki se rió entre dientes. No importaba que la cosecha se retrasara un poco. Aprovechó la oportunidad para mostrarle a Yosuke su rancho. JNN. Este es el corral de las cabras. Las Esquido pueden producir leche de cabra valiosa y son miembros esenciales del rancho, explicó Naoki. «Son los 3 que atrapaste la última vez, ¿verdad?», preguntó Yosuke. Naoki asintió. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, uno de los esquidos se levantó y sacudió la cabeza perezosamente. Al segundo siguiente, una fuerte luz verde envolvió su cuerpo. La luz se hundió en la tierra, transformando el área circundante en una vasta pradera verde. Naoki se quedó sin palabras por un momento. Los ojos de Yosuke se abrieron de par en par. ¿Es eso terreno herboso? ¿Por qué se siente un poco diferente de lo que he visto? ¿Fue su imaginación o cubría un área más grande que cualquier terreno cubierto de hierba que había presenciado antes? «Es terreno herboso», confirmó Naoki, un poco estupefacto. Este esquido se estaba volviendo cada vez más competente en el uso del movimiento, casi convirtiendo Grass y Terrain en su propio dominio personal. En estos días, los 3 esquido habían estado consumiendo una gran cantidad de bolas de masa de hierba verde todos los días. El consumo prolongado de este alimento mágico mantenía la energía de la hierba en sus cuerpos constantemente llena, hasta el punto de que se sentían incómodos si no la liberaban a diario. Comparado con movimientos destructivos como rayo solar, terreno de hierba no planteaba tales preocupaciones. Por lo tanto, para ventilar el exceso de energía de tipo planta en sus cuerpos, los 3 esquidos usarían el terreno de hierba durante un período cada día. Al principio, Naoki estaba un poco preocupado. Incluso fue a la librería de la ciudad y compró un libro sobre el tema, donde aprendió un término profesional: desbordamiento de energía. Esto significa que algunos Pokémon tienen demasiada energía en sus cuerpos, lo que dificulta su control y provoca que se desborde y afecte al entorno circundante. Por ejemplo, los Magnemite, si tuvieran demasiada energía eléctrica, podrían causar perturbaciones electromagnéticas en todo el pueblo, afectando las señales de comunicación y los sistemas de energía. Pero parecía que la situación con los esquido era diferente porque podían controlar su energía. «Esto es increíble», se sorprendió Yosuke. Naoki pensó para sí mismo que Yosuke no había visto nada todavía.
A veces, estos tres patinadores incluso usaban el terreno cubierto de hierba como escenario para bailar juntos, pero se guardó ese pensamiento para sí mismo. Cuando los vi pelear contra Koraidon antes, no me di cuenta de lo poderosos que eran. Murmuró Yosuke. ¿Les diste algún entrenamiento especial? No, quizás sea su propio esfuerzo, sugirió Naoki. Vámonos. Te mostraré cómo les va a los Nakli. Yosuke salió de su ensoñación y los dos continuaron caminando, llegando pronto al refugio de sal. La puerta estaba abierta de par en par y los Nakli que estaban dentro se perseguían unos a otros y jugaban con las rocas del suelo. Al ver a estos Nakli que había cuidado durante unos días, Yosuke no pudo evitar sonreír y los saludó con entusiasmo. Hola, pequeños. ¿Cuánto tiempo sin vernos? El Nakli dejó de tocar y se dio la vuelta, viendo a las dos personas paradas en la puerta. Al segundo siguiente, sus rostros reflejaron una expresión de sorpresa. Nakli, Nakli. ¿Te acuerdas de mí? Preguntó Yosuke señalándose a sí mismo. El Nakli dio una respuesta afirmativa. Naoki se quedó a un lado, observando la escena con una sonrisa. Yosuke observó la condición física de los Nakli y no pudo evitar decir, parece que están bien cuidados por ti. Eso es excelente. Sí. Naoki también se sintió un poco emocionado. En ese momento, escucharon el grito de Dragonite desde afuera. Yosuke parecía confundido. Naoki explicó, ese debe ser Dragonite regresando. Se despidió del Nakli y se dio la vuelta para abandonar el refugio de sal. Efectivamente, Dragonite estaba en el césped, afuera, con su pequeña bolsa roja. Voló lentamente frente a Naoki, felizmente sacó el dinero para la entrega de la leche de su bolso y se lo entregó. Rugido de Naoki lo tomó y le dio una palmadita en la cabeza de Dragonite. Gracias por tu arduo trabajo, ve a jugar. Dragonite salió corriendo a pedirle consejo a Koraidon y Kiklizar sobre algunos movimientos. Durante estos 3 días, ya había vuelto a aprender Cola Dragón, pero aún quería aprender más, así que comenzó a molestar a Koraidon y Kiklizar, ambos Pokémon de tipo dragón. Yosuke observó a Dragonite irse, un poco sorprendido. ¿Es ese el Dragonite que estaba sentado en el acantilado mirando la luna? ¿Lo atrapaste? Sí. Naoki asintió. Se podría decir que el trabajo duro tiene recompensa. Ahora está trabajando como mensajero en el rancho, ayudando a entregar leche de cabra fresca al pueblo. ¿Entregar leche? Los ojos de Yosuke se abrieron con incredulidad. ¿Hay algún problema? Preguntó Naoki confundido. Estás dejando que Dragonite reparta leche, exclamó Yosuke. Dios mío. ¿Sabes lo raro que es ese Pokémon? Mucha gente ni siquiera puede encontrarse con uno en su vida. Naoki no creía que el hecho de que Dragonite entregara leche tuviera algo que ver con su rareza. Después de todo, como jugador de Pokémon, incluso podrías usar Pokémon legendarios como Arceus, Dialga y Palkia para cultivar. Nada de lo que hicieron fue sorprendente. Si hubiera una historia de la región Isui existente en este mundo. Ahora que lo pienso, Naoki recordó que en la clase de historia de la academia se había mencionado la región de Isui, incluido el profesor Laventón y el origen de la Pokéball. El resto del gallinero no tenía nada de particular. Las gallinas seguían incubando diligentemente sus huevos. Según el cronograma, los huevos deberían eclosionar pronto. Para entonces, habría muchas nuevas vidas en el rancho. Después de dar un paseo, ya eran las 8:30 de la mañana. El sol había salido y la temperatura iba aumentando lentamente. Naoki llevó a Yosuke de regreso a la cabaña, con la intención de servirle un vaso de jugo. Frente a la casa de madera, Yosuke notó el Metapod colgando debajo del alero. Sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos por él. ¿Eso es un Metapod? Capítulo 54. Día de pago. Sí, lo conocí cuando todavía era un Caterpie, explicó Naoki. Luego evolucionó a un Metapod y ha estado esperando aquí su próxima evolución. Evolución, recordó Yosuke. Si no recuerdo mal, Metapod es el Pokémon que más rápido evoluciona. ¿Cuándo evolucionó de Caterpie? Naoki pensó por un momento. Hace aproximadamente medio mes. Oh, dijo Yosuke. Eso es rápido. Debería evolucionar a Butterfree en unos días. Butterfree puede esparcir polen y recolectar néctar para alimentarse, lo que será de gran ayuda para el trabajo en tu rancho. El rápido crecimiento, la idoneidad para principiantes y la facilidad de entrenamiento eran las ventajas de los Pokémon de tipo bicho, pero también tenían sus desventajas.
Por ejemplo, su esperanza de vida era más corta que la de sus entrenadores. Muchos entrenadores eligieron Pokémon de tipo bicho como sus iniciales y sintieron una profunda tristeza cuando finalmente fallecieron. Sin embargo, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte eran partes naturales de la vida, y todos, humanos o Pokémon, tenían que pasar por este proceso. Yosuke suspiró suavemente, contemplando esto. Naoki se acercó para ver cómo estaba el Metapod y extendió la mano para tocar su duro caparazón verde. En comparación con hace medio mes, su caparazón se había vuelto más duro y su color había cambiado de verde claro a verde oscuro. Todo esto indicaba que el Metapod se estaba acercando a la evolución. Butterfree, crece rápido. Pensó Naoki. Una vez que Metapod evolucionara, el rancho se volvería aún más animado. El Metapod se encontraba en una etapa crítica de su evolución. Su caparazón duro le impedía moverse o comer, dependiendo completamente de los nutrientes almacenados durante su etapa de Caterpie para renovar sus células. Durante este proceso, nadie podía brindarle ayuda externa. Solo al salir de su caparazón por sí solo podrían transformarse en Butterfree y surcar el cielo. Los dos entraron a la casa y Naoki le sirvió una taza de té a Yosuke antes de levantarse para continuar con su trabajo en el rancho. Al verlo empezar a trabajar, Koraidon, que estaba cerca, corrió inmediatamente a ayudarlo, seguido de cerca por Kitlizar y Dragonite. En ese momento, Yosuke también salió. Miró la vasta tierra de cultivo que tenía frente a él, ansioso por ayudar. Yo también ayudaré. Este trabajo es duro. Advirtió Naoki levantando una ceja. Yosuke nunca había trabajado en una granja antes. Procedía de la zona norte de la región de Galar, una metrópolis moderna llamada Windon. Pero eso no disminuyó su entusiasmo por experimentar la vida en un rancho. Al ver esto, Naoki no intentó disuadirlo. Yosuke sacó 4 Pokéballs de su bolsillo. Con destellos de luz blanca, un Grovyle, un Cinderace, Mr. Mime y un robusto Bewear aparecieron en el rancho. Todos, ayudemos a Naoki a cosechar los cultivos. Con la orden dada, los 4 Pokémon se unieron a la cosecha. Pronto, nabos, patatas cubiertas de barro, bulbos de ajo, regordetes rábanos blancos, relucientes pepinos y jugosos tomates se amontonaron en pequeños montículos junto a los campos. Cuando se recogieron todos los cultivos maduros, todos y los Pokémon estaban cubiertos de tierra. Cuando recogió el último pepino, Yosuke se desplomó sobre el pasto. El trabajo en el rancho es realmente agotador. En comparación, la resistencia de Naoki era mucho mejor. Tal vez se debió a las largas horas de trabajo que evitaron que colapsara de inmediato. Agradeció a Yosuke y a sus 4 Pokémon con una sonrisa. Gracias por su arduo trabajo. Ustedes pueden tomar un descanso mientras preparo el almuerzo. Genial. Yosuke y su Pokémon vitorearon al unísono. Naoki regresó a la cocina para preparar el almuerzo. Como hoy el grupo era más grande y todos habían gastado mucha energía, los platos del almuerzo se centrarían en recuperar la energía y la resistencia. En el menú se incluyeron platos como chuletas de cerdo fritas y arroz. Además, Naoki también preparó 3 nuevos platos con los cultivos recién cosechados. Uno de ellos consistía en pepinos machacados, otro en huevos revueltos con tomates. Para el tercero, Naoki cortó el lomo de cerdo en rodajas, le añadió chiles, granos de pimienta de Sichuan, jengibre, cebollas verdes y otros ingredientes, creando un plato picante y fragante de rodajas de cerdo hervidas. Las lonchas de cerdo hervidas estaban tiernas y frescas, el caldo era rojo y brillante, el aroma picante era abrumador y las lonchas de carne cubiertas de aceite rojo parecían increíblemente tentadoras. Naoki no pudo evitar tragar saliva y, mientras miraba hacia abajo, la información sobre estos 3 platos apareció en su mente. Pepinos machacados, de un plato básico sencillo y fácil, una gran opción para aliviar el calor del verano. Efecto de cocción. Resistencia al calor nivel 1. Huevos revueltos con tomates, C. Un plato casero, agridulce, la frescura de los huevos y el sabor único de los tomates se combinan a la perfección. Efecto de cocción. Aumenta el apetito. Rebanadas de cerdo hervidas, B. Deliciosas rebanadas de cerdo hervidas, picantes y fragantes. Un bocado te hará respirar fuego. Efecto de cocción. Explosión de fuego. E. Los ojos de Naoki se sintieron atraídos por las rodajas de cerdo hervidas. Al segundo siguiente, surgieron los detalles específicos del efecto de cocción. Explosión de fuego.
Limitada a Pokémon de tipo fuego. Durante un breve periodo, aumenta moderadamente la energía de fuego en el cuerpo y mejora ligeramente la comprensión de los movimientos de tipo fuego. Esto es, Naoki estaba un poco aturdido. En ese momento, Yosuke, atraído por la fragancia, entró corriendo, olvidándose de su cansancio. ¿Qué es ese olor? Huele tan bien. Cuando Yosuke vio claramente las rodajas de cerdo hervidas, se le hizo la boca agua. ¿Qué tipo de plato es esto? Naoki respondió. Se llama rodajas de cerdo hervidas. ¿Rebanadas de cerdo hervidas? Yosuke nunca había oído hablar ni visto un plato así, su curiosidad se despertó. Naoki no dio más explicaciones. Con tantas bocas que alimentar y sin espacio para que todos se sentaran dentro, le ordenó a Koraidon que sacara la mesa afuera y luego trajo los alimentos preparados. Platos a la misma. Los Pokémon se sintieron inmediatamente atraídos por el intenso aroma. Naoki vio claramente que la garganta de Cinderace se movía, probablemente por tragar frenéticamente. A comer. Yosuke cogió sus cubiertos y empezó a comer con entusiasmo. Naoki observó discretamente al único Pokémon de tipo fuego presente, Cinderace. Este tomó sus cubiertos, Yosuke debió haberle enseñado, y agarró un trozo de cerdo hervido, cubierto de aceite rojo, y se lo puso en la boca. Después de masticar un momento, su rostro se puso rojo. La energía del fuego en su cuerpo aumentó. Los ojos de Cinderace se abrieron y sus mejillas se hincharon, como si estuviera conteniendo algo. Después de unos segundos, pareció haber llegado a su límite. De repente, levantó la cabeza y un rayo de fuego rojo abrasador salió disparado de su boca hacia el cielo. Yosuke. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Un momento después, Cinderace se desplomó sobre la hierba, exhausto y sin aliento. ¿Qué pasa, Cinderace? Preguntó Yosuke con ansiedad. Cinderace sacó la lengua y meneó la cabeza ligeramente. Picante, demasiado picante. Naoki se aclaró la garganta y explicó en el momento adecuado. Tal vez la energía de tipo fuego en su cuerpo fue estimulada por el picante, lo que provocó que estallara sin control. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿sientes alguna molestia? Cinderace se fue calmando poco a poco. Sacudió la cabeza, sin sentir ninguna molestia. De hecho, se sentía relajado y renovado. Naoki. N/O/Bel/B. Parecía que este Cinderace tenía mala suerte y no había aprendido ningún movimiento nuevo. Capítulo 55. Sin mantequilla palabras. 2263. Los Pokémon de distintos tipos tenían preferencias gustativas diferentes. A excepción de Cinderace, los demás no comían mucho trozos de cerdo hervido. Sin embargo, Cinderace se centró únicamente en el plato. Le daba un mordisco, exhalaba fuego y su cara se ponía roja por el picante. Era una mezcla de dolor y placer. Yosuke, que observaba desde un costado, estaba casi aterrorizado. Nunca se había topado con algo así en sus años de viajes. ¿De verdad está bien que siga comiendo así? Quiero decir, es picante, pero no lo suficiente como para hacer que alguien escupa fuego. Naoki también estaba un poco confundido. Estaba a punto de preguntar sobre la condición de Cinderace cuando los ojos de Cinderace se abrieron de repente al darse cuenta. Sus mejillas se hincharon hasta un grado casi cómico mientras una poderosa energía de fuego brotaba de su cuerpo. Cinderace dejó caer sus utensilios y se dio la vuelta abruptamente. Una bola de fuego brotó de su boca hacia el cielo, transformándose en una brillante estrella roja. Auge. En medio de la explosión, las llamas estallaron como magníficos fuegos artificiales. Yosuke estaba completamente aturdido. Ese movimiento fue Blast Burn, dijo Naoki suavemente, retractándose de su declaración anterior sobre que Cinderace tenía mala suerte. Después del movimiento, Cinderace se desplomó sobre el pasto, exhausto, sin aliento. Este era un efecto secundario de Blast Burn. Después de usarlo, el Pokémon entraba en un estado de agotamiento por un corto tiempo, incapaz de moverse rápidamente. Yosuke se quedó asombrado. Cinderace, ese es un movimiento nuevo que aprendiste, ¿verdad? ¿Esto fue real? ¿Un Pokémon aprendió un nuevo movimiento solo por comer algo picante? Cinderace parecía confundido. Recordó cuidadosamente la sensación de usar Blast Burn y se sorprendió al descubrir que podía recordar claramente el proceso.
Si tuviera suficiente energía, incluso podría volver a usar el movimiento. Felicitaciones, dijo Naoki sin sorprenderse. En ese momento, Dragonite con su agudo oído escuchó la conversación. Rugido. ¿Había aprendido un nuevo movimiento? Durante sus pocos días en el rancho, había aprendido de Koraidon, Kiklizar y Esquido que la comida que preparaba Naoki tenía poderes mágicos. También había probado la ensalada de frutas, por lo que era muy sensible a todo lo relacionado con la comida y los nuevos movimientos. Ahora, después de haber presenciado a Cinderace aprendiendo un nuevo movimiento después de comer, los ojos de Dragonite se iluminaron. Señaló las rodajas de cerdo hervidas restantes con su gran pata y exclamó a Naoki. Rugido. Naoki levantó una ceja. ¿Quieres comer un poco también? Dragonite asintió con entusiasmo. Rugido. Está bien, te traeré un trozo para que pruebes. Naoki tomó un trozo de carne con palillos. Dragonite inmediatamente abrió la boca, esperando ser alimentado. Naoki le dio cuidadosamente a Dragonite el trozo de carne. Después de masticarlo 2 veces, los ojos de Dragonite se abrieron y sus mejillas se pusieron rojas por la especia, como si fuera a escupir fuego en cualquier momento. Dragonite hizo lo mejor que pudo para contenerse, esperando durante mucho tiempo, pero no sintió que hubiera aprendido ningún movimiento nuevo. Dragonite estaba al borde de las lágrimas. Miró a Naoki con ojos llorosos, sintiéndose ofendido y triste. ¿Rugido? Naoki se dio cuenta de lo que había sucedido. Dragonite no solo quería probar las lonchas de cerdo hervidas. Quería aprender nuevos movimientos como Cinderace. Sin embargo, no era un Pokémon de tipo fuego, por lo que el plato no le hizo ningún efecto. Pobrecita. Naoki sacó el jugo que había preparado y se lo entregó a Dragonite. Dragonite lo agarró con entusiasmo y lo tragó. Le tomó un tiempo recuperarse y perdió el interés en las rodajas de cerdo hervidas. Intentaré prepararte otros platos más tarde, dijo Naoki. Dragonite asintió obedientemente. Después de un agradable almuerzo, Naoki se puso a trabajar de nuevo por la tarde. Se había cosechado la primera tanda de cultivos. A excepción de los tomates y pepinos, que se podían cosechar de forma continua, todos los demás cultivos debían replantarse para la segunda tanda. Con la ayuda de varios Pokémon, Naoki pasó 1 hora preparando la tierra y luego plantó una nueva ronda de semillas. Después, sacó el fertilizante que había preparado y fertilizó los cultivos y las plántulas de los árboles frutales. Trabajó hasta el atardecer antes de terminar todo. Naoki se encontraba al borde de la tierra de cultivo, con una regadera en la mano, secándose el sudor de la frente. Pensó para sí mismo. Necesito atrapar un Pokémon que pueda usar el movimiento Bulldoze en el futuro. Bulldoze era un movimiento de tipo tierra que araba la tierra, facilitando el crecimiento de plantas y cultivos. También aumentaba el ataque y el ataque especial de los Pokémon de tipo planta. Si tuviera un Pokémon así, su trabajo sería mucho más fácil. Un Pokémon que podría usar Bulldoze. A Naoki le vinieron a la mente los nombres de varios Pokémon. Diglett, Dugtrio, Bunnelby, Digihersby, Trilbur, Excadrill, Mudbray, Mudsdale, Sandshrew, Sandslash, Riorn, Ridon. ¿Qué pasa? Olvidémonos de eso último, pensó Naoki. Eso sería demasiado escandaloso. No solo el guardián de la isla no abandonaría Ulaula, sino que la gente de la isla de Ulaula probablemente no permitiría que se llevaran a su deidad guardiana. Pero las habilidades de Tapu Bulu eran perfectas para la agricultura. Tenía el poder de manipular las plantas y promover su crecimiento. Era poderoso y podía proteger las tierras de cultivo. Es una pena que no haya Tapu Bulu salvajes por aquí. De lo contrario, me habría ido. Te regreso y conviértalo en el guardián de mi granja. Trae uno. Naoki sintió una punzada de arrepentimiento, pero no tenía prisa por capturar a ninguno de estos Pokémon de inmediato. La tierra estaba sembrada y todavía faltaba más de un mes para la siguiente cosecha. Durante este tiempo, también asistiría al Festival de los Cerezos en Flor para experimentar las costumbres y prácticas del mundo Pokémon. Además de todo eso, la granja actualmente necesitaba un Pokémon que pudiera usar Danza Lluvia. Naoki miró a Dragonite, que estaba descansando en el pasto cercano. Originalmente había querido: atrapa a este Dragonite y haz que te ayude con el riego. Resultó que este Dragonite no conocía la danza de la lluvia.
Además, la comida que podría ayudar a Dragonite a aprender nuevos movimientos aún no estaba lista, y el incidente anterior con el olvido de Dragon Tail hizo que Dragonite dudara en probar la ensalada de frutas. De nuevo. En ese momento, a Naoki se le ocurrió una idea. La comprensión de Dragonite no era realmente mala, como lo demuestra el hecho de que aprendió Dragon Tail. La razón por la que solo conocía 4 movimientos era probablemente porque no había dominado los métodos y técnicas de aprendizaje correctos. Además, era muy trabajador y no se detenía en su esfuerzo por hacerse más fuerte. Después de pensarlo un poco, Naoki llamó a Dragonite y le preguntó: «Dragonite, ¿conoces el mover la danza de la lluvia?» Rugido. Dragonite parecía abatido. Sabía que muchos dragonites poderosos en la isla Dragonite conocían este movimiento. Podían controlar el flujo de aire y la energía del agua en la atmósfera, cambiando el clima y haciéndolo más atractivo. Lluvia. Pero este Dragonite tonto simplemente no pudo hacerlo. En ese momento, Dragonite sintió una mano en su hombro. Levantó la vista y vio a Naoki ofreciéndole ánimos. «No te desanimes. ¿Quieres? ¿Recuerdas cómo aprendiste cola de dragón?» Rugido. Dragonite asintió. «Así que, siempre que encontremos el método adecuado y practiquemos con diligencia, un día aprenderás la danza de la lluvia», dijo Naoki. «Y luego podrás usarla para ayudar a regar los campos». Los ojos de Dragonite se iluminaron y su espíritu de lucha regresó. Rugido. Para descubrir cómo usar la danza de la lluvia, Naoki fue inmediatamente a buscar a Yosuke, que estaba descansando cerca, y discutimos la mudanza con él. ¿Danza de la lluvia? Naoki asintió. Nunca había visto a un Pokémon usar la danza lluvia en la vida real. Por el anime, parecía que los Pokémon podían hacer llover simplemente rezando al cielo. Pero había más que eso, y Naoki sintió que no podía ser tan simple. Efectivamente, las siguientes palabras de Yosuke confirmaron sus sospechas. Ese movimiento parece estar relacionado con el control de la energía por parte de los Pokémon. No hay ningún profesor Pokémon o investigador en la región de Galar que estudie este aspecto, pero el profesor Kukui en la región de Alola ha publicado un artículo sobre el tema. Es un profesor extraordinario. Está particularmente interesado en estudiar los movimientos de los Pokémon e incluso los ha experimentado él mismo. El rostro de Yosuke estaba lleno de admiración. Naoki. Ambos eran unos verdaderos nerds de Pokémon, ¿no? Yosuke volvió al tema. Como todos sabemos, la habilidad de un Pokémon para usar movimientos hábilmente es relacionado con su control sobre la energía, comúnmente conocido como comprensión. Cuanto mayor sea la comprensión de un Pokémon, mayor será la posibilidad de que aprenda un movimiento. Aunque no estoy seguro de cómo practicar la danza de la lluvia, creo que deberíamos comenzar observándola cielo. Después de todo, cuando se utiliza este movimiento, la lluvia cae del cielo. ¿Cielo? Naoki se quedó un poco desconcertado y luego asintió pensativamente. Así es, si quieres enseñarle a un Pokémon nuevos movimientos, primero debes dejar que se familiarice con el concepto, luego entenderlo y finalmente ejecutarlo con éxito. Tal vez no fuera fácil apreciar el entorno en un día soleado, por lo que esperarían hasta que lloviera. Naoki hizo una nota mental. Cuando volviera a llover, llevaría a Dragonite al cielo para experimentar la formación y caída de la lluvia. Por ahora era hora de preparar la cena. Pero antes de eso, tenía que vender las cosechas que había cosechado. Hoy. Estos productos se vendían por peso y el precio variaba según el tipo. Las ventas totales ascendieron a más de 20.000 Pokédólares. En comparación con la crianza de Pokémon, este precio era un poco bajo. Pero también podría deberse a la cantidad limitada de tierras de cultivo desarrolladas en el rancho. Además de lo que vendió, Naoki también se quedó con una parte de cada cosecha para alimentarse. Yosuke se marchaba de Mesagoza al día siguiente para continuar su viaje, así que esta era su última noche. Aquí no había suficiente espacio en la cabaña y solo había una cama, así que Yosuke simplemente montó una carpa en el césped afuera y acampó. Ese día el tiempo estaba despejado. Después de anochecer, las estrellas y la luna eran claramente visibles. El cielo, iluminando la noche y creando una sensación de tranquilidad, paz y belleza. Después de cenar, Naoki no se fue a la cama inmediatamente. En cambio, se tumbó en el pasto con los Pokémon, contemplando las estrellas. El cielo estrellado fácilmente evocaba pensamientos filosóficos.
Yosuke miró hacia arriba y, después de un largo silencio, preguntó: ¿hay Pokémon viviendo en el universo? ¿Igual que en este planeta? Naoki apoyó la cabeza en sus brazos, con Koraidon y Kiklizar acostados a cada lado de él. Dragonite estaba bostezando cerca, Alcremie estaba corriendo por el pasto con los 5 Knuckles y Smoliv los observaba en silencio, su pequeño cuerpo balanceándose suavemente con la brisa. Tal vez. Naoki respiró profundamente. Había pocas oportunidades de ver una criatura tan hermosa. El cielo estrellado en las grandes ciudades. Por supuesto, tal vez en su vida anterior había estado demasiado ocupado luchando por ganarse la vida como para notar tales vistas. ¿No hay un rumor de que Clefairy llegó a este planeta en una nave espacial desde la Luna? Naoki, además de Clefairy, también estaban Minior, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala, Necrozma y Deoxys. Al oír esto, los ojos de Yosuke se llenaron de nostalgia. Realmente quiero ir al espacio y ver por qué. Mí mismo. Naoki susurró. Lo harás, tarde o temprano. Yosuke estaba confundido. ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Naoki levantó una ceja. Los humanos nunca han dejado de explorar, ¿verdad? Todavía hay Pokémon en este mundo que no han sido descubiertos por los humanos, continuó Naoki, y los logros que los humanos tienen hoy son el resultado de pioneros, desde la antigüedad hasta el presente, dando paso a la vez. Yosuke se quedó en silencio por un momento, luego sonrió y dijo: tienes razón. En ese momento, Kiklizar, que estaba frente a la casa de madera, pareció darse cuenta. Algo y gritó en esa dirección: Kiklizar. La atención de Naoki se vio atraída por ello. Se dio la vuelta y vio una luz deslumbrante que brotaba del Metapod que colgaba bajo el alero. Está evolucionando, exclamó Yosuke. Nunca había presenciado a un Metapod evolucionar en Butterfree antes, y eso despertó su interés. Los dos se levantaron rápidamente y fueron a investigar. Bajo la intensa luz, una grieta apareció lentamente en la parte posterior del duro caparazón verde oscuro del Metapod. Luego, un Butterfree ligeramente inmaduro con un cuerpo azul violeta y un par de grandes alas blancas. Emergió de la concha. Voló y bailó a la luz de las estrellas y la luna, las escamas de sus alas brillaban, dejando un rastro como la Vía Láctea en su trayectoria de vuelo. Yosuke estaba hipnotizado por la hermosa escena. «Es tan hermoso», murmuró. Naoki no pudo evitar maravillarse ante la vista también. Un solo Butterfree era tan hermoso. Si todos ellos evolucionaran juntos, ¿qué escena tan espectacular sería? Butterfree extendió sus alas en el aire y, después de adaptarse a su nuevo cuerpo, aterrizó suavemente enfrente a Naoki. Sin mantequilla Naoki sonrió y dijo: «Felicitaciones, Butterfree». Butterfree respondió Butterfree suavemente. Naoki volvió a entrar a la casa para buscar algunas bayas y luego se las ofreció con una sonrisa. ¿Tienes hambre? Come algo primero. Butterfree los aceptó felizmente, sosteniendo las bayas y mordisqueándolas. Naoki se sentó en el pasto, mirando a Butterfree comer. Yosuke sacó su bolígrafo y su cuaderno de dibujo y. Mientras el recuerdo aún estaba fresco, rápidamente dibujó la escena de Butterfree evolucionando bajo la noche iluminada por la luna. Naoki se apoyó en Kiklizar, la brisa de la tarde le alborotó el cabello. Miró a Butterfree y la noche tranquila, sintiendo una sensación de paz y relajación sin precedentes. Sin embargo, cuando Koraidon vio a Naoki apoyado en Kiklizar en lugar de en él, se volvió increíblemente celoso. Capítulo 56. Recepción de los cerezos en flor a la mañana siguiente. Después del desayuno, Yosuke comenzó a preparar sus maletas. Dejaría la región de Paldea para explorar otras zonas. Antes de partir, le dijo a Naoki: si tienes la oportunidad, debes visitar la región de Galar. Es un lugar realmente hermoso. Naoki asintió. Si tengo tiempo. Yosuke esbozó una brillante sonrisa, se despidió de Naoki y emprendió su viaje solo con su mochila. Naoki se quedó de pie en la entrada del rancho, observando su figura que se alejaba hasta que desapareció de la vista. La vida era como un tren en movimiento con muchas paradas a lo largo del camino. Algunas personas entraban de repente en nuestras vidas, mientras que otras se bajaban en su estación, se despedían y se deseaban lo mejor. La vida continuó. Naoki sacudió la cabeza suavemente, se dio la vuelta y regresó al rancho. Hoy el clima seguía soleado y no se veía lluvia. No había forma de ayudar a Dragonite a practicar la danza de la lluvia.
Después de terminar sus tareas diarias, Naoki miró el rancho vacío y decidió comprar algunas decoraciones para plantar, como flores. No solo embellecerían el pasto, sino que también ayudarían al recién evolucionado Butterfree a recolectar polen, proporcionándole un hábitat adecuado. Entonces, a las 9:30 de la mañana, Naoki montó a Kikrizar hasta la tienda de semillas del pueblo, donde compró unas cuantas bolsas de semillas de flores y una bolsa de contención por 20.000 $. Tulipanes, lirios, jacintos. Regresaron al rancho, limpiaron un nuevo terreno y plantaron flores juntos. Pronto, habría un hermoso campo de flores aquí. Naoki miró a Butterfree que estaba a su lado y sonrió. Estas flores tardarán unos 20 días en florecer. Luego podrás recolectar polen y néctar aquí. Butterfree estaba encantado. Esperaba con ansias ese día. Naoki se quedó pensando profundamente. Como todos sabían, la personalidad de algunos Pokémon cambiaba después de evolucionar. El Charizard de Ash era un claro ejemplo. Entonces la pregunta era, ¿había cambiado la personalidad de Butterfree? Pensando en esto, Naoki preguntó, Butterfree, ¿cómo te sientes ahora? ¿Aún quieres trabajar duro para volverte más fuerte como lo hiciste cuando eras Caterpie? Sin mantequilla. Butterfree pensó detenidamente y se dio cuenta de que ya no parecía tener ese deseo urgente de volverse más fuerte. En cambio, quería vivir una buena vida y proteger este rancho. Pero proteger el rancho también requería fuerza, tal como Butterfree en el bosque protegiendo a Caterpie de los Pokémon pájaro. Así que, seguiría siendo duro entrenar. Genial. Naoki, al percibir la perseverancia y determinación de Butterfree, sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Entonces sigue trabajando duro. Yo también te ayudaré. Sin mantequilla. Antes de que se dieran cuenta, ya era mediodía. Naoki regresó a la casa y comenzó a preparar el almuerzo. Mientras manipulaba los ingredientes, reflexionó sobre los acontecimientos recientes. La evolución de Caterpie le había hecho darse cuenta de algo. Todos los Pokémon del rancho podían evolucionar. Smoliv se convertiría en Dojif, Esquido en Gogoat y Nacli en Nacrustak. Después de evolucionar, su apetito y productividad aumentarían significativamente. Pero sin niveles ni puntos de experiencia, Naoki no tenía forma de juzgar su etapa de crecimiento actual y solo podía esperar pacientemente. Sin embargo, la perspectiva de entrenar a todos estos Pokémon hasta sus formas finales era increíblemente satisfactoria y emocionante. Quizás esta era la verdadera alegría de ser entrenador. Hoy era 5 de febrero, 2 días antes del Festival de los Cerezos en Flor. El trabajo en el rancho no era demasiado intenso, así que Naoki aprovechó la oportunidad para empezar a observar el clima con Dragonite, esperando que lloviera mañana. Por desgracia, había hecho sol durante 2 días consecutivos. No había ni una sola nube en el cielo, y mucho menos lluvia. Esto hizo que Dragonite se sintiera bastante triste. A pesar del clima soleado, finalmente llegó el día del Festival de los Cerezos en Flor. Era la primera vez que Naoki asistía a un evento de tal magnitud y no pudo evitar sentirse emocionado. La carta mencionaba que los ganaderos podían traer algunas de las especialidades de su rancho y montar puestos para venderlas. Naoki miró su modesto rancho y reflexionó. ¿Qué debería traer para vender? ¿Nabos? ¿Tomates? ¿Pepinos? ¿Huevos? No, eran demasiado comunes. Había varias granjas y ranchos cerca y probablemente otros estarían vendiendo las mismas cosas. ¿Y qué tal la leche de cabra y la sal de roca? Naoki pensó que era factible, pero le faltaba un poco de novedad. En ese momento, recordó el plato que había preparado ayer. Las rodajas de cerdo hervidas que hicieron que Cinderace escupiera fuego. Aunque había restaurantes en la región de Paldea, no eran numerosos y los sabores habían sido adaptados a los gustos locales. No era auténtico. Compartir su comida con los lugareños parecía estar en línea con el tema del Festival de los Cerezos en Flor. Además, el precio de esa comida era mucho más alto que el de los cultivos comunes, por lo que podía obtener una buena ganancia en un día. Con esta idea en mente, Naoki inmediatamente comenzó los preparativos. Eran las 7 de la mañana, una hora antes de que comenzara el Festival de los Cerezos en Flor. Naoki iba montado en Coraidon, con el bolsillo lleno de Pokéballs. Alcremie, Smoliv y Nacli, a salvo en el interior de sus Pokébolas, esperaban con ansias el evento de hoy.
A las 7 de la mañana, cuando faltaba una hora para que comenzara el Festival de los Cerezos en Flor, Naoki montó en Koraidon, con el bolsillo lleno de Pokéballs. Cuando Alcremie, Smoliv y Nacli oyeron que Naoki iba a salir, inmediatamente expresaron su deseo de acompañarlos. Entonces, a excepción de los 3 Esquido, todos los Pokémon del rancho fueron traídos. Siguiendo las instrucciones proporcionadas en la carta, Naoki pronto llegó al huerto de los cerezos en flor. Era un enorme parque lleno de numerosos cerezos, con sus ramas cargadas de racimos de cerezas de un rojo brillante. Desde la distancia, Naoki podía ver el espacio abierto designado para el festival dentro del huerto. El espacio era bastante grande, con puestos de hierro forjado perfectamente dispuestos. Ya se había reunido mucha gente, la mayoría de ellos propietarios de granjas cercanas. Elisio, el dueño del huerto de cerezos, estaba ocupado saludándolos. En ese momento, notó que alguien descendía lentamente del cielo montado en un Pokémon desconocido. Al principio, Elisio estaba un poco confundido, pero cuando reconoció el rostro del jinete, sumado a lo que le había dicho el alcalde Tomás Clavel, adivinó. ¿Naoki? Naoki miró al hombre robusto de espesa barba castaña que tenía frente a él, adivinó su identidad y lo saludó cortésmente. Hola, señor Elisio. Jaja. Al ver que había acertado, Elisio soltó una carcajada. Por fin nos conocemos. Perdóname por no haberte visitado en tu rancho para saludarte. Ya sabes, es la temporada de cosecha de cerezas y hemos estado bastante ocupados. Pero ahora que hemos terminado, bienvenido al festival, Naoki. Naoki sonrió. Elisio entonces notó lo que Naoki llevaba y exclamó. ¿Trajiste comida? Maravilloso. Ya se puede oler el delicioso aroma. Hemos preparado puestos para ti con antelación. Solo tienes que elegir un lugar vacío. Pronto, todos los habitantes de la ciudad y los turistas de otras ciudades estarán aquí, y también habrá muchos entrenadores pasando por allí. Está bien. Naoki asintió y, con Koraidon, encontró un puesto vacío. Sacó la olla y los ingredientes de su bolsa de contención y los colocó en el puesto. Una vez que todo estuvo listo, Naoki liberó a sus Pokémon. Todos, salgan. Con destellos de luz blanca, Nacli y Alcremie aparecieron detrás del puesto. Sintieron el ambiente era animado y en sus rostros aparecían expresiones felices. Naoki recogió los 5 Nacli y los colocó en fila en el puesto a modo de exhibición, mientras detrás de ellos estaban Alcremie y Smoliv, añadiendo un toque de encanto al puesto. Kiklizar y Koraidon estaban de pie a ambos lados de Naoki, listos para ayudarlo. Dragonite se sentó detrás del puesto. Sin nada que hacer, se apoyó contra un cerezo para descansar. Butterfree se posó en el puesto, observando con curiosidad a la multitud cercana. Para las ofrendas de hoy, Naoki había preparado rebanadas de cerdo hervidas para energizar a los Pokémon de tipo fuego, jugo de bayas de pecha para restaurar la resistencia y saciar la sed, huevos revueltos con tomates por sus cualidades agridulces que estimulan el apetito, y huevos al vapor tan suaves que harían que el cuerpo de un Pokémon fuera resbaladizo. El precio de cada plato variaba. El más caro era el de las lonchas de cerdo hervidas, que costaba 800 $. Como las porciones no eran grandes, Naoki no cobró demasiado. Colgó un cartel con los precios en la parte delantera del puesto. Todo estaba listo, solo faltaba esperar. Para los clientes. En ese momento, una mujer mayor, de cabello rubio y expresión serena, se acercó a mí. El puesto de nabos le llamó la atención. Ella se acercó con un bastón, miró a los Nacli prolijamente colocados frente al puesto y los elogió con una sonrisa. Vaya, qué muchachos más lindos. ¿Son todos estos? ¿Tu Pokémon? Naoki los presentó con una sonrisa. Sí, viven conmigo en el rancho. Después de enterarse de este evento, me siguieron hasta aquí para participar. La anciana estaba a punto de decir algo más cuando una voz infantil se oyó desde un lado. Papá, mira allí. Un Dragonite. Es un Dragonite. Y un Butterfree y un Alcremie. ¡Guau! También hay tantos Nacli. Se portan tan bien, se quedan ahí inmóviles, tan obediente. Naoki miró hacia arriba y vio a una niña, de unos 7 años, corriendo hacia él emocionada. Él, B contra barra JNN sosteniendo la mano de un adulto. Miró a Alcremie en el puesto y no pudo evitar exclamar. Tan lindo. Alcremie sonrió radiante. El hombre detrás de ella miró a Koraidon y preguntó sorprendido. ¿Qué tipo de Pokémon es? ¿Eso?
Naoki lo presentó con una sonrisa, su nombre es Koraidon, y es mi compañero más confiable. Al oír las palabras más confiable, Koraidon infló el pecho. Ah. Así es, era el compañero más confiable de Naoki y su Pokémon favorito. ¿Koraidon? Murmuró el hombre al oír el nombre desconocido. Nunca había oído hablar de él. En comparación con el imponente Koraidon, la niña se sentía claramente más atraída por los Pokémon tiernos como Alcremie. Lo miró con nostalgia. Alcremie, siendo inteligente, señaló el cartel que estaba frente al puesto. Alcremie tilde la niña miró y vio el cartel con la lista de platos. Preguntó inocentemente, ¿quieres? ¿Me comprarías uno de estos platos? ¡Qué mono! Compra, compra, compra. La niña se giró y gritó, papá. Tengo hambre. El hombre suspiró resignado y sacó su billetera para comprar un vaso de jugo y un tazón de huevos al vapor para su amada hija. Luego el padre y la hija continuaron su paseo por el jardín. Naoki intercambió una mirada cómplice con Alcremie, dándole una mirada de aprobación por un trabajo bien hecho. Hecho. Alcremie parecía orgulloso. Alcremie tilde fue muy inteligente de verdad. A medida que pasaba el tiempo, cada vez llegaba más gente al huerto de los cerezos en flor. Además de gente, también había numerosos Pokémon. Algunos fueron llevados por entrenadores que pasaban por allí, de forma muy similar a cómo Ash visitaba pueblos cercanos con Pikachu cuando se enteraba de competiciones o eventos durante sus viajes. Algunos eran Pokémon criados en el huerto de los cerezos en flor, como Cherubi y Cherrim, que eran pequeños y aproximadamente del mismo tamaño que Nacli, y un Herdier que patrullaba el área, protegiendo el huerto. Otros eran Pokémon salvajes que vivían cerca, como bandadas de Chatop posados en las ramas, atraídos por la atmósfera animada, y Rolicoli rogando en el barro del suelo del bosque. El festival aún no había comenzado oficialmente, pero Naoki ya estaba sentado en un banco, observando con curiosidad a los Pokémon que llevaban los entrenadores. Sprigatito, el inicial de tipo planta de la región de Paldea. ¿Es un Quaxly? Su andar es muy gracioso. Vaya, de hecho hay un entrenador que atrapó un Charcadet. Me pregunto si evolucionará en un Armarouge o un Ceruledge. ¿Un Bellibolt? El Pokémon característico de Iono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bullpix realmente tiene 6 colas. Son tan esponjosas y lindas. Me encanta enterrar mi cara en ellos. Se imaginó sosteniendo a Bullpix en sus brazos, bañándolo de besos y durmiendo con él todas las noches, como si fuera un gato. Desafortunadamente, ese Bullpix no era suyo, y Naoki solo podía soñar. Miró al Bullpix acurrucado en los brazos de su entrenador, con sus 2 suaves patas colgando, y sintió una oleada de envidia. Antes de que se diera cuenta, eran las 8 en punto. Elisio, el dueño del huerto, miró a la multitud creciente y anunció alegremente: Bienvenidos, todos, al huerto de los cerezos en flor. Declaro oficialmente inaugurado el Festival de los Cerezos en Flor de este año. Por favor, disfruten. Al mismo tiempo, Naoki dio la bienvenida a su segundo cliente. Un entrenador masculino con un ligleo, vistiendo el uniforme de la Academia Naranja. Capítulo 57. El secreto picante de las lonchas de cerdo hervidas. Rick es un estudiante de primer año en la Academia Naranja, y su Pokémon inicial es Ligleo, de tipo fuego y normal. Recientemente había dejado la escuela para entrenar en la vasta región de Paldea, viajando a las principales ciudades para recolectar insignias de gimnasio. Mientras pasaba por la ciudad, se enteró del próximo Festival de los Cerezos en Flor y decidió asistir con su Ligleo. Después de caminar durante mucho tiempo, tanto Rick como Ligleo sintieron hambre. En ese momento, percibieron un aroma increíblemente tentador. Siguiendo el olor, llegaron a un puesto de comida. Era un puesto bastante inusual. El dueño del puesto era un hombre joven que vestía una chaqueta vaquera marrón. Estaba rodeado de varios Pokémon. A su izquierda y derecha debía un Kiklizar y un extraño Pokémon. En el puesto había una fila de pequeños Nacli alineados, con Alcremie y Smoliv balanceándose suavemente detrás de ellos. Más atrás, un Dragonite descansaba bajo un árbol. Mientras Rick se acercaba, un Butterfree posado en la parte superior del puesto los miró. «Hay tantos Pokémon raros», exclamó Rick sorprendido. «¿Son todos estos tus Pokémon?» Naoki asintió y sonrió. «Así es». Los ojos de Rick se llenaron de envidia. Soñaba con capturar todo tipo de Pokémon raros y poderosos.
En ese momento, el estómago de Ligleo gruñó. Rick recordó por qué había venido aquí. Naoki sonrió y dijo: echa un vistazo y ve si hay algo que te gustaría comer. Si es para Ligleo, te recomiendo encarecidamente las rodajas de cerdo hervidas. Rodajas de cerdo hervidas. Rick miró la lista de precios y murmuró: rodajas de cerdo hervidas por 800 $, jugo de bayas pecha por 200, huevos revueltos con tomate por 500 y huevos al vapor por 300. Tomaré una rodaja de cerdo hervida y un huevo al vapor. Bueno. Naoki recuperó la comida preparada previamente y la empacó en un pequeño recipiente portátil con utensilios desechables, lo que la hizo cómoda para comer. Rick entregó el dinero y los dos intercambiaron el pago por la comida. En el momento en que Rick abrió la tapa, percibió un aroma picante y entumecedor. Al ver las lonchas de carne cubiertas de aceite rojo, no pudo evitar tragar saliva. Rick tomó un trozo de carne con sus palillos y se lo puso en la boca. Después de masticar un poco, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Estaba delicioso. Picante y sabroso, la carne estaba tierna. Aparte de ser un poco picante, estaba prácticamente perfecto. Ligleo, ven a probar esto. Rick dejó a Ligleo en el suelo y los dos se sentaron en el césped, compartiendo los dos platos. Además de las lonchas de cerdo hervidas, Rick abrió el recipiente con huevos al vapor. Los huevos al vapor estaban suaves y tiernos, tan tentadores como la gelatina. Estaba a punto de tomar una cucharada para probar cuando de repente Ligleo actuó de manera extraña. Su rostro se puso rojo, sus mejillas se hincharon y luego abrió la boca de repente, desatando una ráfaga de llamas intensamente calientes. ¿Qué pasó? Rick se sobresaltó. Miró las lonchas de carne restantes cubiertas de aceite rojo que tenía frente a Ligleo. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. ¿Podría ser tan intenso el picante que hiciera que Ligleo exhalara fuego? Pero a él no le había sabido tan picante. Ligleo dejó de escupir fuego y se lamió los labios, luego continuó comiendo la carne. Pero antes de que pudiera dar unos cuantos bocados más, levantó la cabeza nuevamente y escupió fuego. Rick. Rick se quedó estupefacto. Se acercó al puesto y preguntó: Jefe, ¿por qué su comida hace que mis Pokémon escupan fuego después de comerla? Naoki respondió: es porque le agregué un condimento secreto especial a este plato. Cuando un Pokémon de tipo fuego lo come, la energía de tipo fuego en su cuerpo explota. Pero no te preocupes, no le hará daño al Pokémon. Rick todavía estaba un poco confundido. En ese momento, una llama se encendió de repente alrededor de Ligleo. Las llamas se volvieron cada vez más intensas, envolviendo gradualmente todo el cuerpo de Ligleo. Después de la confusión inicial, Ligleo sintió que el poder recién descubierto surgía en su interior y dejó escapar un grito de emoción. Se lanzó hacia adelante, corriendo alrededor del establo, su velocidad aumentaba con cada vuelta. Eso es. Rick se quedó boquiabierto. Si no se equivocaba, ese movimiento era Flare Blitz. Parece que tu Ligleo tiene más suerte que Cinderace, comentó Naoki. Rick giró la cabeza y preguntó: ¿qué quieres decir? Naoki explicó, con una sinceridad a medias: es el efecto de este plato. El picante estimula la energía de fuego dentro del cuerpo de un Pokémon. Cuando su energía de fuego alcanza su punto máximo, sus cerebros entran en un estado único. En este estado, a veces comprenden nuevos movimientos de tipo fuego. Esta explicación fue demasiado compleja para que Rick la entendiera completamente. Naoki lo simplificó aún más. Es como cuando algunos entrenadores hacen que sus Pokémon entrenen en remolinos. La abundante energía de tipo agua que hay allí los ayuda a aprender movimientos de tipo agua como remolino. Los ojos de Rick se abrieron de par en par al comprender. Entonces, ¿esta comida puede ayudar a entrenar a los Pokémon? ¿Cómo lo hiciste? Naoki sonrió misteriosamente. Es una receta secreta exclusiva que no compartiré con nadie. Si quieres comerla de nuevo, vuelve el año que viene. Incapaz de obtener más información, Rick centró su atención en la comida restante. Se dio una palmadita en el bolsillo y preguntó: Jefe, ¿puedo comprar algunas porciones más para llevar? B __ JNN Lo siento, hay un límite de 2 por persona, Naoki negó con la cabeza. Está bien. Eso significaba que podía comprar uno más. Rick con entusiasmo sacó su dinero y compró otra porción. Jefe, ¿sus otros platos también pueden ayudar a entrenar a mi Ligleo? Preguntó.
Lamentablemente no, son platos comunes y corrientes. Está bien. Rick se sintió un poco decepcionado, pero en secreto decidió regresar el año que viene. Justo cuando estaba a punto de irse, se le ocurrió algo. Espera. ¿No suelen ser agricultores de los alrededores los que montan puestos aquí? ¿Por qué este chico sabía tanto sobre Pokémon? ¿Quién era este jefe? Pensando en esto, Rick preguntó directamente. Naoki se encogió de hombros con impotencia. Como puedes ver, solo soy un granjero común y corriente que dirige un rancho cercano. En ese momento, un nuevo cliente se sintió atraído por el aroma. Era una niña con un Sprigatito. Ella se acercó, miró el menú y dijo: Jefe, me gustaría 2 tazas de jugo de pecha berry. Y 2 tazones de huevos al vapor. Capítulo 58. La fiesta termina. Está bien, espera un segundo. Naoki agarró una taza y comenzó a servir el jugo. No le preocupaba que su explicación anterior levantara sospechas. Después de todo, la teoría existía en este mundo. Además de las piedras de evolución comunes, también había varias gemas específicas de cada tipo. Estas gemas contenían una gran cantidad de energía que, cuando era absorbida por los Pokémon, mejoraba el poder de los movimientos de su tipo correspondiente y, ocasionalmente, conducía al aprendizaje de nuevos tipos. También existían condimentos secretos. Crecían en el área 0 y luego fueron sacados a la luz y custodiados por poderosos entrenadores. Después de todo, esta era una historia importante en los juegos. En comparación, ¿era tan ilógico que la comida pudiera permitir a los Pokémon aprender movimientos? Parecía perfectamente lógico. Naoki le entregó el jugo de bayas pecha y los huevos al vapor a la niña y a su Sprigatito. Luego, levantó la vista y notó que Rick y Ligleo ya se habían ido. Para los Pokémon que no eran de tipo fuego, las lonchas de cerdo hervidas eran comida normal y corriente, y los efectos del jugo y los huevos al vapor no eran destacables. Por eso, a Naoki no le preocupaba que esto pudiera causar efectos secundarios extraños. A medida que pasaba el tiempo, la multitud en el huerto de cerezos crecía y Naoki se puso a trabajar. Koraidon y Kiklizar, que comprendían sus necesidades, también lo ayudaron. Durante ese tiempo, el alcalde Thomas Clavel pasó a ver cómo estaban las cosas, pero al ver que Naoki estaba ocupado, no lo interrumpió, sino que se quedó quieto a cierta distancia y observó. Al presenciar esta escena, se sintió sinceramente feliz por Naoki. Era una buena noticia que el rancho abandonado hacía mucho tiempo estuviera funcionando nuevamente, y fue reconfortante ver que el joven había emergido de la sombra de la pérdida de sus padres. El jugo de bayas de pecha, los huevos al vapor y los huevos revueltos con tomates estaban muy en línea con los gustos de los habitantes de Paldea. La popularidad de estos 3 platos superó las expectativas de Naoki y se agotaron rápidamente. Al final, solo quedaron unas pocas porciones de rodajas de cerdo hervidas. N/bel/bjn. Poco a poco, la noche se acercaba y el festival de los cerezos en flor llegaba a su fin. Los visitantes comenzaron a marcharse uno tras otro. Al ver que no había mucha gente alrededor, Naoki se sentó y contó las ganancias de la mañana. 1000, 2000, 3000, 12000, 18300. Vaya, la ganancia supera un poco mis expectativas. Naoki se sorprendió gratamente. Incluso después de deducir los costos, todavía hubo una ganancia neta de 14.000 Pokédólares. Cocinar realmente genera dinero. Naoki incluso consideró abrir un restaurante en el pueblo, pero después de pensarlo detenidamente decidió no hacerlo. Dirigir un restaurante requería ceñirse a un horario estricto, a diferencia de la libertad de ser ranchero, donde podía despertarse cuando quisiera y hacer lo que quisiera después de completar sus tareas diarias. Naoki solía utilizar este tiempo libre para jugar con los Pokémon del rancho. Gracias a todos por su arduo trabajo. Naoki guardó el fajo de billetes y miró a los Pokémon que lo rodeaban con una sonrisa. Después de jugar durante casi todo el día, Nacli, Alcremie y Smoliv estaban un poco cansados e incluso empezaban a quedarse dormidos. Al ver esto, Naoki los devolvió a sus Pokéballs para que pudieran descansar. Solo Koraidon permaneció afuera. Naoki comenzó a empacar, preparándose para regresar al rancho. En ese momento, Elisio, el dueño del huerto de cerezos, se acercó con una botella de vino. Hola, Naoki, muchas gracias por venir hoy al Festival de los Cerezos en Flor. Este es el vino de frutas que hemos hecho con las cerezas del huerto. Llévatelo y disfrútalo. Oh.
Naoki se sorprendió un poco y subconscientemente quiso negarse. Pero Elisio habló primero. Por favor, no te niegues. Este es un regalo mío. No tienes idea de lo feliz que estoy. Estaba en el lugar cuando me enteré por el alcalde que el rancho había sido reabierto. Por favor, cuídenme en el futuro. Señor Elisio, este es un plato que he preparado yo mismo. Por favor, pruébelo. Naoki le ofreció una porción de las lonchas de cerdo hervidas. Elisio, con su personalidad audaz y generosa, al igual que su barba frondosa, aceptó de buen grado. Abrió el recipiente, tomó un trozo de carne y se lo metió en la boca. Un momento después, levantó el pulgar y exclamó: «Delicioso». Naoki sonrió en respuesta. Mientras Elisio se iba, se acercó otro hombre mayor, de cabello blanco. Sostenía una bolsa de queso y le dijo a Naoki: «Hola, soy Matsuda, el ranchero de Three Rivers Ranch. Este queso es una especialidad de nuestro rancho. ¿Puedo cambiarlo por uno de tus platos?» Había olido el aroma picante desde lejos, y Matsuda, un amante de la comida picante, había estado salivando desde entonces. Por supuesto, asintió Naoki con una sonrisa, entendiendo la intención del hombre. Se dio la vuelta y vio a una anciana en el puesto que tenía enfrente. Tras pensarlo un momento, sacó otro plato y se lo entregó. Después de todo, el queso que Matsuda ofrecía era bastante grande, excediendo con creces el valor de un solo plato. Matsuda aceptó con gusto y ambos intercambiaron sus productos. Naoki se quedó con el queso y, al ver que todavía quedaban 3 porciones de lonchas de cerdo hervidas, decidió compartirlas con los demás dueños de los puestos. A su lado había una muchacha que vendía postres. Cuando Naoki compartió la comida con ella, la niña le entregó una caja amarilla con una sonrisa. Su voz era agradable cuando dijo: «Son Pokepuffs de nuestra tienda de postres». «¿Pokepuffs?», preguntó Naoki. La niña asintió. «Es un bocadillo que a los Pokémon les encanta. Solo dale esto a tu compañero Pokémon y ellos irán felices de aventuras contigo. Te los estoy dando. Te vi. Tienes muchos Pokémon alrededor, así que debes necesitarlos». Naoki se giró y miró a Koraidon que estaba a su lado, luego sonrió y asintió. «Gracias». La niña se rió entre dientes y dijo: «Tengo una tienda de postres en la ciudad. Si alguna vez quieres comprar algunos bocadillos para tus Pokémon, puedes encontrarme allí». ¿Snacks? Naoki pensó en su nueva habilidad. ¿Qué pasaría si él mismo hiciera Poképuffs? La niña continuó: «Además, si alguna vez quieres preparar bocadillos para tus Pokémon, no dudes en venir a mi tienda». El interés de Naoki se despertó y asintió con la cabeza. «Está bien». Luego, compartió las 2 últimas raciones de rodajas de cerdo hervidas con los demás propietarios de los puestos, recibiendo de cada uno de ellos una bolsa de galletas hechas a mano y una máscara de Pikachu. Al atardecer, el sol poniente pintó el cielo de un rojo vibrante. Naoki, que llevaba la máscara de Pikachu, le preguntó a Koraidon: «¿Qué te parece? ¿Se ve genial?» Koraidon: «Jaja». Naoki también sintió que la máscara de Pikachu no era exactamente genial, pero la guardó de todos modos. Luego, regresó al rancho con los artículos que había intercambiado con otros dueños de puestos. Una botella de vino de cereza, un trozo de queso, una caja de Poképuffs, una bolsa de galletas y el Pikachu. Mascarilla. Cuando Koraidon aterrizó en el pasto, ya casi estaba oscuro. Naoki guardó sus cosas, se levantó y revisó el rancho. Antes de irse, había llenado el comedero de los Esquido con bolitas de pasto y alimento, y todavía quedaba un poco. Recordando sus voraces apetitos, Naoki agregó más bolitas al comedero. Después de eso, fue al gallinero, alimentó a las gallinas y volvió a llenar el bebedero. Una vez que todo estuvo arreglado, Naoki regresó a la cabaña, cenó de manera sencilla y luego se desplomó en su cama. Extendió la mano para apagar la luz, acariciando la gran cabeza de Koraidon mientras acurrucado cerca. ¡Qué día más gratificante! Es hora de dormir. Capítulo 59. Hoja de la hoja auge. A la mañana siguiente, un fuerte trueno despertó a Naoki. Abrió los ojos, aturdido por unos segundos, y luego se sentó de repente en la cama. Estaba lloviendo. Densas gotas de lluvia golpeaban la ventana, creando un sonido rítmico de tambores. El cielo afuera estaba envuelto en una oscura cortina de lluvia. Varios Pokémon que se encontraban en la habitación también se despertaron por el trueno. Abrieron los ojos somnolientos y miraron a su alrededor confundidos.
No había necesidad de regar las plantas los días de lluvia, así que Naoki podía permitirse el lujo de ser un poco perezoso. Se recostó y cerró los ojos, con la intención de dormir unos minutos más. Pero entonces sintió una mirada insistente fijada en él. Al abrir los ojos, vio la gran cabeza de Koraidon asomándose por encima de la cama, mirándolo expectante, con el estómago rugiendo. Naoki suspiró. Está bien, está bien. Se vistió y se levantó de la cama de mala gana. En los días de lluvia, el aire dentro de la casa estaba lleno de humedad, lo que la hacía bastante incómoda. Antes de preparar el desayuno, Naoki se puso unas botas de goma y un impermeable, luego fue al cobertizo a buscar algo de leña, la colocó en la chimenea y la encendió. A medida que la temperatura interior aumentó, la humedad se evaporó, devolviendo a la habitación su sequedad habitual. Al mirar la vieja casa de madera, Naoki murmuró para sí mismo. Afortunadamente, no tiene goteras. Varios Pokémon se habían despertado. Alcremie salió del armario y se unió a Smoliv en la ventana, donde ambos observaron la fuerte lluvia que caía afuera. Koraidon se acostó en el suelo de madera, esperando pacientemente a que Naoki cocinara. Kiklizar se metió bajo el alero, se quedó allí y sintió el aliento del viento. Sobre su cabeza, Butterfree estaba de pie sobre la caja de madera, agitando suavemente sus alas y observando la lluvia. Naoki sacó los ingredientes y comenzó a preparar el desayuno, pensando. Esta casa tiene casi varias décadas de antigüedad. El abuelo del propietario original siempre había vivido aquí. En aquel entonces, los tiempos eran mucho más sencillos y menos avanzados, y los ganaderos se dedicaban principalmente a la cría de ganado. Por eso, en la propiedad no quedaba nada más que la casa de madera y un refugio Pokémon abandonado. En cuanto a por qué no se había ampliado la cabaña, tal vez el anciano sintió que era lo suficientemente grande para que él viviera solo, reflexionó Naoki. Tras respirar profundamente, Naoki consideró sus planes para ampliar la cabina. Pronto, el desayuno estuvo listo. Naoki lo llevó a la mesa, luego sacó una Pokéball y liberó al Dragonite que dormía profundamente. Dragonite se despertó, se frotó los ojos y rápidamente notó que llovía afuera. Esto hizo que los ojos de Dragonite se iluminaran, y rápidamente le dijo a Naoki. Rugido. Está lloviendo. Lo sé. Naoki entendió lo que Dragonite quería decir. Comamos primero y luego subiremos a echar un vistazo cuando terminemos. Dragonite inmediatamente comenzó a desayunar rápidamente. Naoki terminó un tazón de avena y le dijo a Dragonite. Necesito alimentar a las gallinas. Lo intentaremos de nuevo cuando regreses de la entrega de leche. Luego, agarró un pepino y salió, masticándolo mientras caminaba hacia el corral de las cabras. En los días de lluvia, los Esquido no querían salir, así que los tres se acurrucaban juntos bajo el toldo, mirando la lluvia afuera. Al ver a Naoki acercarse, todos miraron hacia arriba a la vez. Naoki revisó el comedero y vio que todos los dumplings de hierba verde habían desaparecido. Naoki. Lo había llenado la noche anterior. Estos tres Esquido eran unos verdaderos comedores. Suspirando en silencio, Naoki se resignó a su destino y volvió a llenar el comedero con bolitas de masa. Ya casi se habían acabado, así que tendría que hacer más por la tarde. Uno de los Esquido dejó escapar un alegre balido. Mamá, ¿aprendiste un movimiento nuevo? Preguntó Naoki casualmente. Mamá. Uno de los Esquido asintió. Ah, ¿sí? Naoki sintió curiosidad. ¿Qué es? Enséñamelo. El Esquido comenzó su demostración. Parecía serio y la energía de tipo planta surgió a su alrededor. Su cuerpo se condensó en una hoja afilada. El Esquido controló la hoja, cortando hacia adelante como una espada. ¿Esto es hoja espada? Naoki levantó una ceja. El Esquido parecía muy complacido. Al ver esto, Naoki inexplicablemente recordó al Pokémon legendario Zacian de la región de Galar. De repente preguntó, ¿puedes hacer la hoja más grande y sostenerla en tu boca para atacar? Mamá. El Esquido parecía confundido, como si no entendiera. Naoki miró a su alrededor, arrancó una brizna de hierba del suelo, se la puso en la boca y se la mostró al Esquido. Timbre. Una bombilla metafórica apareció sobre la cabeza del patinador. Utilizó energía de tipo planta para crear otra hoja afilada, pero esta vez, en lugar de atacar directamente, sostuvo la hoja con forma de espada horizontalmente en su boca. ¡Guau! Eso es genial.
Naoki no pudo evitar reírse. No esperaba que su esquido lo lograra. Ahora podría ir a la región de Galar y disfrazarse de Zacian. Sosteniendo la hoja de la hoja en su boca, el esquido giró su cabeza de izquierda a derecha, luego pareció gratamente sorprendido al descubrir que era más fácil controlar la hoja de esta manera. Los otros dos esquido miraron con envidia. Ellos también querían hacer eso. Entonces, se dieron la vuelta y comenzaron a comer frenéticamente bolas de masa de hierba verde. Naoki se sintió un poco abrumado por la escena. Se despidió de los esquido y se dirigió al refugio de sal, donde llenó los comederos de los Nakli con comida salada y luego jugó con ellos un rato. Después de eso, se dirigió al gallinero. Tan pronto como entró, escuchó un coro de alegres chirriando. Miró hacia abajo y cuando vio claramente la escena en el pajar, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Los huevos habían eclosionado. Además de las 3 gallinas y el gallo originales, ahora había 6 nuevas pequeñas vidas en el gallinero. 6 polluelos peludos. Eso fue fantástico. Naoki había puesto 9 huevos en el gallinero la última vez, 6 de los cuales habían eclosionado. Y 3 más todavía estaban incubando. Gracias por tu arduo trabajo. Para recompensar a las gallinas diligentes, Naoki llenó sus comederos con alimento para gallinas y agua, luego tomó herramientas para limpiar el suelo del gallinero. Pero en ese momento, notó una hilera de huellas discretas en el suelo. Se agachó para examinarlos más de cerca. Las pequeñas huellas en forma de ciruela conducían desde la puerta hasta el comedero y luego de vuelta al exterior. ¿Era un animal? ¿O un Pokémon? A Naoki se le ocurrieron varias posibilidades. Siguió el rastro de huellas afuera, pero la hierba las oscurecía y la lluvia había arrastrado algunas, haciéndolas desaparecer fuera del gallinero. Se paró en la puerta y miró a su alrededor. El gallinero estaba construido junto al río y rodeado por una cerca de madera. Para entrar, primero había que atravesar la cerca. Pero los espacios entre las tablas de la cerca eran muy pequeños, lo que significa que el intruso no era grande o era muy ágil, capaz de saltar alto. Después de entrar al gallinero, no había hecho daño a las gallinas, pero había optado por robar un puñado de alimento para las gallinas sin llamar la atención de otros Pokémon. Esto sugería que el intruso fue cauteloso y actuó con cuidado. ¿Qué podría ser? Capítulo 60. Truco. Justo cuando Naoki estaba pensando en esto, Dragonite, que había ido a entregar la leche, regresó. Se quitó con entusiasmo la pequeña bolsa roja de la cintura y voló frente a Naoki, con los ojos brillantes. Rugido. Naoki sonrió impotente y dijo: Lo sé, lo sé. Te llevaré allí de inmediato. La criatura que había entrado en el gallinero no parecía tener malas intenciones en ese momento. Además, ni siquiera era tan grande como un pollo, por lo que a Naoki no le preocupaba que dañara a las gallinas. Dejó el asunto de lado por ahora y se concentró en entrenar a Dragonite. El cuerpo de Dragonite era resbaladizo, lo que dificultaba su manejo en días lluviosos. Además, necesitaba practicar sus movimientos, por lo que llevar un pasajero no era conveniente. Entonces, Naoki decidió montar a Koraidon. Se puso un impermeable, montó a Koraidon, le hizo un gesto a Dragonite y este agitó sus alas, alzando el vuelo contra la lluvia. Naoki y Koraidon lo siguieron de cerca. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, con débiles relámpagos y truenos formándose en ellas. Cuando alcanzaran su límite, explotarían en el cielo. Este tipo de clima era perfecto para quedarse en casa y relajarse. Sin embargo, le había hecho una promesa de Dragonite y tenía la intención de cumplirla. Naoki exhaló lentamente, y de repente un fuerte trueno lo sobresaltó, provocando un destello de miedo en su corazón. El poder de la naturaleza. Se aferró a Koraidon con fuerza y miró hacia arriba. Seguramente Koraidon no atraería un rayo, ¿verdad? Si un rayo lo alcanzara, Koraidon, el Pokémon legendario, probablemente estaría bien, pero él, un simple humano, estaría en problemas. Quizás sintiendo el miedo de Naoki, Koraidon se giró y dejó escapar un grito reconfortante. ¡Ga! Aceleró y luego se elevó hacia las nubes de tormenta, atravesándolas para emerger por encima de la oscuridad. De repente, la lluvia paró. Naoki miró la escena de abajo y expresó su gratitud a Koraidon. Era la primera vez que Naoki alcanzaba semejante altitud y se sentía un poco sin aliento. Le llevó un momento acostumbrarse. En ese momento, Dragonite también voló.
Naoki encontró una nube oscura que parecía relativamente tranquila y luego le dijo a Dragonite: siente la energía de tipo agua a tu alrededor y percibe el proceso de formación y caída de las gotas de lluvia. Luego, intenta imitarla y controlarla. Dragonite pareció comprender. Descendió ligeramente y se colocó en medio de la lluvia que caía. Cerró los ojos y observó todo lo que lo rodeaba. Naoki hizo que Koraidon descendiera más y observó a Dragonite desde la distancia. El tiempo pasó y la lluvia no mostraba señales de disminuir. Parece que esta lluvia durará todo el día, murmuró Naoki. En ese momento, empezaron a formarse truenos y relámpagos en las oscuras nubes de arriba. Antes de que Naoki pudiera reaccionar, cayó un rayo. Su objetivo era Dragonite. Al segundo siguiente, Dragonite fue alcanzado por un rayo. Una electricidad amarilla recorrió su cuerpo. Dragonita. Gritó Naoki. La fuerte lluvia caía y Dragonite apretó los dientes ante el dolor. La mente de Naoki se puso a trabajar a toda velocidad. Al ver a Dragonite envuelto en electricidad, una idea audaz le vino a la cabeza. Dragonite. Mantén la calma. Intenta controlar la electricidad y libérala. Gritó Naoki. A lo lejos, Dragonite escuchó su voz. Apretó los dientes y luchó por aprovechar la energía del rayo que lo había alcanzado. Rugido. Con un grito poderoso, una oleada de energía brotó de Dragonite. Su cuerpo, bañado en luz eléctrica, cobró fuerza y un rayo deslumbrante salió disparado de su cuerpo. Los ojos de Naoki se abrieron ligeramente. Es movimiento. Era rayo. El movimiento clásico que usaba el Pikachu de Ash. Dragonite solo se calmó después de liberar toda la energía eléctrica. Parecía maltrecho, ya que había sufrido algunas heridas menores por el impacto del rayo. Las escamas de su piel estaban carbonizadas por la electricidad. ¿Multiescala? Pensó Naoki, comprendiendo finalmente el rasgo único de este Dragonite. Multiscale redujo el daño que recibía cuando su HP estaba al máximo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Naoki. Rugido. Las pequeñas alas de Dragonite revolotearon suavemente. Miró las escamas carbonizadas de su cuerpo con expresión abatida. Fue muy desafortunado que le cayera un rayo sin motivo alguno. Extendió su gran pata y con tristeza tocó sus escamas. De repente, un rastro de electricidad residual brotó de sus garras. Rugido. Dragonite se sobresaltó y rápidamente sacudió su pata. Al segundo siguiente, surgió más electricidad, envolviendo su puño. N/bel/bjn.co en rugido. Dragonite levantó sus grandes garras y los miró confundido. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Es este un nuevo movimiento? Dragonite miró a Naoki, buscando una respuesta. Al ver el puño de Dragonite, Naoki lo entendió todo. Sonrió y dijo: podrías decir que has convertido la desgracia en una bendición. Felicidades, Dragonite. Ese es el puño trueno. Puedes usarlo para atacar a tus oponentes y, a veces, incluso los paralizará. En resumen, es un muy buen movimiento. Rugido. Al oír esto, Dragonite sonrió feliz. Sus grandes ojos se iluminaron y una sonrisa tonta apareció en su rostro. ¿Ahora, puedes intentar usar Thunderbolt nuevamente?, preguntó Naoki. Usar toda la energía eléctrica en tu cuerpo para atacar. Rugido. Dragonite comenzó a experimentar. Se concentró, controlando la energía eléctrica dentro de su cuerpo, tratando de hacerla explotar hacia afuera. Pero fracasó. En comparación con antes, la energía eléctrica en el cuerpo de Dragonite parecía un poco débil, no lo suficiente para apoyar el uso de Thunderbolt. Dragonite estaba un poco desanimado. Naoki lo consoló. Lo hiciste muy bien. Por lo que observé, es solo que la energía en tu cuerpo aún es débil y te falta experiencia. Mientras trabajes más duro y practiques más, definitivamente podrás usarlo. Al oír esto, Dragonite recuperó su espíritu. Luego llegó el momento de seguir trabajando en Rain Dance. Dragonite miró las gotas de lluvia que caían del cielo, su expresión más seria que siempre. Después de días de arduo trabajo y la guía de Naoki, sentí que poco a poco iba descubriendo las técnicas y los trucos para aprender los movimientos. Los movimientos estaban estrechamente relacionados con la energía y el control dentro del cuerpo de un Pokémon. Para usar un movimiento específico, uno primero debe aprender a controlar la energía del tipo correspondiente.
Entonces, a continuación, debería hacer esto. Dragonite volvió a cerrar los ojos y trató de sentir la lluvia que caía a su alrededor. Se formaba en el cielo, goteaba de las nubes, caía a la tierra y alimentaba todo lo que había en el mundo. Brisa, lluvia, corrientes de aire, nubes.